Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Guillermo Wilde y soy, podríamos decir, el representante de la parte histórica o filológica de la recepción en un modo que ahora se va a concentrar en pensar los procesos históricos y me parece a mí también importante plantear un debate en torno de las formas indígenas de ver y de construir la historia. En ese sentido, en el espíritu del proyecto EDGIS, que no lo dijo Axel, pero tiene como subtítulo Saberes indígenas en las universidades en plural, que busca precisamente descentrar las universidades en relación a los saberes indígenas, es que a mí me parece importante justamente descentrar la mirada de la historia o sobre la historia. Y en ese sentido me parece que los saberes indígenas o las formas indígenas de ver la historia son realmente un desafío, colocan un desafío para la vida académica. Y en ese sentido me pareció sumamente interesante partir de una provocación que hace justamente un intelectual indígena, Ariel Cuaraí Ortega, que es hoy en día un director de cine consagrado, que va por su tercer largometraje, La transformación de Canuto, que vuelve sobre algunos temas clásicos de la etnología guaraní, pero que plantea justamente repensar la historia en términos de la indígena. Eh, Ariel en las comunidades Mbuya Guaraní de Misiones, la comunidad de Tamanduá, donde él vivía con su madre en ese momento, y después se mudaron todos a Brasil. Y en esa ocasión conocí a Ariel en Misiones y fui a ver de cómo iba creciendo su carrera, pero en particular me llamó la atención en su producción audiovisual una en la que aborda justamente la historia de las misiones jesuíticas en un film documental que se llama Taba o Casa de Piedra. Y a propósito de toda esa visión histórica o de ese cuestionamiento, de esa mirada indígena de la historia, con estos medios y estas me pareció muy interesante. Acá algo que Ariel dice en una entrevista que se le hizo en un festival a propósito de su último film, que los pueblos indígenas siempre tienen que estar contando y recontando la historia, su historia, para reafirmar sus derechos. Y me parece a mí interesante volver sobre esto una y otra vez. Lo que yo les traigo acá es una, tal vez si quieren, una perspectiva más o menos tradicional para pensar los procesos históricos, pero me parece que tiene que ser descentralizado para colocarnos en otro lugar justamente desde la academia. Si podemos partir del sentido común contemporáneo, hoy me da la impresión de que hay una, en lo que respecta a pensar los procesos históricos que comprometen a las poblaciones indígenas, una cierta disyuntiva que opone, como digo, en el sentido común, esta idea de que clásica, digamos, que dominó durante buena parte del siglo XX, de que los indígenas están destinados a desaparecer y de alguna manera a integrarse a la civilización. En ese sentido, los indios verdaderos eran los indios que desaparecieron en el proceso de la civilización y que fueron de una u otra manera aculturados en el proceso de desarrollo de los países de las naciones. Frente a una perspectiva también predominante en el sentido común de que los indígenas están en algún modo, por lo menos en ciertos ámbitos, esos ámbitos de actividad, a permanecer siempre iguales, impugnables al cambio social. Algo así como que los indígenas siempre serán indígenas. Me parece que estas dos visiones del sentido común son totalmente equivocadas y se ha comprobado históricamente que no describen la realidad.
Por un lado, sabemos que las poblaciones indígenas siguen ahí, persisten, no fueron aculturadas, y por otro lado, no son iguales o inmutables o han permanecido siempre iguales a sí mismas, pues han incorporado, tal vez mejor que nadie, las tecnologías modernas, digamos, el celular, el streaming, los podcasts y hasta las tecnologías visuales, como bien lo demuestra la producción y la Cuario Ortega, que además es hoy en día un director de cine reconocido internacionalmente con muchos premios. Es decir, que la pregunta es si se puede pensar en alguna cosa como una tercera vía que escape a la visión aculturada o aculturalista y la visión esencialista que acabo de retratar de manera esquemática. Y me parece a mí que pensar la intervención indígena en los procesos históricos, una buena manera de hacerlo o una manera alternativa de hacerlo es tal vez a partir de la perspectiva de los procesos de etnogénesis, es decir, los procesos de transformación que afectan a a las poblaciones indígenas a lo largo de siglos de historia y que pueden ser entendidos también como una adaptativa o como una adaptación, según esta cita de Jonathan Hill en un libro dedicado justamente a pensar esas transformaciones históricas, a una historia general de cambios violentos, cambios que incluyen el colapso demográfico, las relocalizaciones forzadas, y para eso tenemos ejemplos a lo largo y lo ancho de las Américas, la esclavitud, el reclutamiento étnico, que fue una manera de integración de los estados coloniales y nacionales de la población indígena, integrada, podríamos decir, el etnocidio e incluso el genocidio, impuestos todos estos procesos durante la expansión histórica de los estados coloniales y nacionales. Entonces, a partir de esta definición, que como ustedes pueden ver, escapa a la visión de la aculturación y del esencialismo y coloca en el centro la reconfiguración étnica, los procesos de reemergencia, es que me parece interesante abordar los procesos históricos recuperando el rol que las poblaciones indígenas pudieron tener en ellos. Por supuesto, es un tema de agenda de investigación y aquí lo que quisiera es plantear algunas preguntas que justamente buscan entrelazar la historia indígena con la historia colonial y la historia de los estados. ¿Puede la historia indígena, o si prefieren llamarla la etnohistoria, en el sentido de una historia indígena tanto hecha por no indígenas como por los propios indígenas, pensarse por fuera de los procesos coloniales o son estos intrínsecos a la dinámica e identidades indígenas? Es decir, los procesos coloniales están de alguna manera enmarañados en esas identidades indígenas que se producen a lo largo del tiempo. ¿De qué manera los regímenes coloniales transformaron a las sociedades indígenas de América a lo largo del tiempo y viceversa? ¿Y hasta qué punto los procesos coloniales son destructivos? ¿En qué aspectos, si es que los hay, son creativos? ¿Y qué rol tuvieron los espacios de frontera? Es una preocupación personal en la redefinición de esas identidades indígenas. Argentina, como buena parte de los países de la región, fueron efectivamente regiones fronterizas, es decir, que estaban en los límites o en los confines de la expansión colonial que se producía desde los centros metropolitanos de poder, los centros administrativos de poder, como concretamente Lima o Cusco o Nueva Granada en algún punto, Asia o algunas ciudades de la costa, bueno, ya mencioné Lima, pero en general todo ese hinterland era un hinterland desconocido, como vamos a ver, que constituía un horizonte de expansión. Entonces, el desafío, la pregunta o la cuestión que planteo para el debate tiene que ver con pensar una historia indígena que está entrelazada con esos procesos de expansión y preguntarnos hasta qué punto son separables unos de otros. Creo que nos ayuda en este desafío a tomar en cuenta los cambios que han habido a nivel de lo que podríamos llamar el paradigma historiográfico o teórico,
que tendió a desplazar o a cuestionar la mirada clásica sobre la dominación y una visión del mundo colonial como un imperio del orden y de la homogeneidad, como un régimen totalitario de control, de disciplina y de opresión económica, que obviamente fueron aspectos del sistema colonial, pero no exclusivamente, y dinámicas que se produjeron desde arriba hacia abajo hacia un paradigma que, bueno, viene siendo desarrollado por la historia y la antropología en los últimos, yo diría, 50 años, que tiende a recuperar la capacidad indígena no solamente de reacción ante la explotación económica y la coacción política, sino también una capacidad para generar espacios de autonomía que no necesariamente son una reacción o una resistencia a las imposiciones coloniales. En ese sentido, el mundo colonial, tal y como es visto hoy complejamente, fue un lugar de desenvolvimiento de formas de supervivencia indígena y formas de autonomía, podríamos decir, lo que James Scott llama formas cotidianas de resistencia. Es decir, ningún sistema, por más opresivo que fuera, y tomando como ejemplo la historia global, pudo evitar que se desarrollen determinadas formas, digamos así, de autonomía a nivel microsociológico. Entonces, desde un punto de vista teórico, es una invitación a pensar cuáles pudieron ser las formas a través de las cuales las poblaciones indígenas, aún en un sistema opresivo, tuvieron la capacidad para desarrollar sus vidas cotidianas de manera más o menos normal a través de estrategias, a través de manipulación de intersticios que el mismo, que todo sistema, por más totalitario que fuere, ofrece, y a desarrollar tal vez una mirada en torno de la organización social de abajo hacia arriba. Esto no, me parece a mí que nos invita justamente a procesos coloniales de formación de estados y de protagonismo indígena como parte de ciclos y de distintos vértices para pensar la historia de América en el largo tiempo, como una historia que alternó como ciclos y facetas, etapas de destrucción y colapso innegables, es decir, ese lado que Jonathan Hill claramente identifica con el etnocidio y el etnocidio, pero también con momentos de recomposición étnica y territorial, que son, paradójica, irónicamente, elementos importantes para el mismo sistema colonial. Es decir, el sistema colonial necesita que los sectores, digamos así, dominados puedan reproducirse socialmente para sostener el sistema de dominación. Paradoja, digamos, intrínseca a la concepción misma de los sistemas coloniales. A la larga, uno podría decir, y tomando, como voy a intentar hacerlo, muy a vuelo de pájaro en los próximos minutos, eh, la historia de este desarrollo en las Américas se produce, uno puede decir, resultado de los ciclos de destrucción y colapso y de recomposición étnica y territorial. Tenemos hoy también comunidades autónomas y resistentes o resilientes, si prefieren, que han sobrevivido a ese proceso y hoy eh, conservan un importante grado de autonomía. Por supuesto, para pensar los procesos coloniales o de dominación, es necesario partir tal vez de la aclaración de que las poblaciones indígenas, antes de la conquista, como pueblos preexistentes, mantenían dinámicas de orden político, económico y social que incluían formas de intercambio de larga distancia, comercio, comunicaciones, también aspectos vinculados con la guerra, la conquista y la diplomacia, al igual que relaciones de parentesco. Es decir, que la dominación hispánica que vendrá o que se instalará con la llegada o la invasión europea a partir de fines del siglo XV se sustentará en buena medida y por buena parte de los primeros años de conquista y colonización en esas dinámicas preexistentes. Y esto es muy importante decirlo.
no hubiera sido posible la dominación hispánica sin la estructura preexistente de las organizaciones indígenas en distintas partes de las Américas, de las que la dominación hispánica, o por lo menos ciertos funcionarios, inteligentemente aprendieron para desarrollar mecanismos de control colonial. La expansión ibérica es un largo proceso que cubre aproximadamente 3 siglos de historia entre la llegada de los españoles a América hasta lo que podríamos llamar el colapso de la dominación hispánica, de la monarquía hispánica, y fue ante todo un proceso de expansión global, capitalista global, que podríamos decir, al tiempo que expande la lógica de los países europeos que venía desarrollándose en el continente europeo, rompe también con las lógicas locales y debe ser pensada, me parece a mí, como un instrumento de reorganización de la economía y de la política a nivel global y no solamente local. Por supuesto, la primera fase de la conquista implicó un colapso de las organizaciones indígenas, o por lo menos de sus principales representantes, y acá tienen unas imágenes muy expresivas de la ejecución de Tupac Amaru después de la larga rebelión de Vilcabamba en 1572, es decir, el último reducto de resistencia incaica después de los 50 años de colonización del Perú, o de la, digamos, eliminación de los cuerpos de los líderes aztecas, según lo muestra respectivamente el Códex Florentino, el Bernardino de Sahagún y el Guamampoma de Ayala, que es considerado uno de los principales cronistas de la conquista. Y los datos, creo yo, digamos, de ese colapso demográfico son muy expresivos para ese primer momento de la conquista, que exigió, y ese es el doble lado, podríamos decir, del proceso de conquista y de colonización, que implicó la destrucción en términos demográficos de esa población, o la disminución exponencial de esa población y la destrucción de sus tradiciones culturales, como pueden ver aquí también en esta imagen, en uno de los códices mexicanos o mesoamericanos, de la destrucción de los códices por parte de los frailes, es decir, un proceso que claramente empuja, digamos, el etnocidio y el genocidio, pero como parte de ese mismo proceso, el mismo sistema colonial desarrolla herramientas con la idea de proteger a las poblaciones indígenas. Es decir, que un aspecto que me parece sumamente interesante señalar es que lo que podríamos llamar derechos indígenas o derechos indianos es algo que comienza ya con la conquista, sobre todo en manos de las órdenes religiosas. Un proceso que comienza tempranamente en la conquista por parte de agentes de la conquista, como fueron efectivamente los frailes, y acá pueden ver a Bartolomé de las Casas, elaborando mecanismos para los abusos de los encomenderos y establecer lo que a partir de entonces se llamaría el gobierno de las dos repúblicas. Es decir, los indios debían tener una república separada de la de los españoles, que tuviera sus propias leyes de protección de la población indígena, y que de esa manera asegurara no solamente la reproducción social y económica de esos grupos, sino también su autonomía política. Entonces ahí pueden ver ya de alguna manera funcionando un doble mecanismo de régimen colonial, que consiste en explotar claramente a la población indígena, pero al mismo tiempo asegurarse de los mecanismos jurídicos y administrativos que aseguren o que permitan su preservación. Los regímenes coloniales, y eso me parece sumamente interesante de rescatar de la dominación hispánica en particular, a diferencia de otras formas de dominación colonial e imperial que van a desarrollarse en los siglos posteriores, pienso fundamentalmente en la
holandesa y en la inglesa, en la británica, la expansión de ibérica, especialmente la hispánica, la portuguesa tal vez no tanto, consistió precisamente en instalar regímenes de gobierno local en los lugares conquistados. Regímenes de gobierno que eran fundamentalmente los virreinatos, pero también las audiencias, que eran entidades de gobierno y también de administración jurídica que tenían base en ciudades concretas, específicas, que eran, digamos así, el anclaje territorial de los gobiernos. Las ciudades son el instrumento por excelencia de dominación hispánica que consistirá precisamente en instalar a los colonos en base a un esquema urbano bastante estandarizado y que replicara las formas de gobierno civil que se daban en el mundo castellano. La corona española va a defender esta misma organización para pueblos de indios autónomos, según la lógica que vengo de mencionar de las dos repúblicas, la de los indios, de los españoles, pero que funcionan en base al mismo tipo de, digamos así, de organigrama y de estructura urbanística y territorial. De esa manera es que se construye el poder local en las Américas. Ustedes piensen que las primeras décadas de conquista y de colonización se fundaron alrededor de, bueno, en todo el proceso colonial alrededor de 500 ciudades, pero en las primeras décadas alrededor de entre 150 y 200 ciudades, si mal no recuerdo, en todos los digamos, lugares relevantes de las Américas, respondiendo a adaptaciones, como ustedes pueden ver, urbanísticas y ecológicas, bastante sui generis, pero como instrumento fundamental para el desarrollo de los gobiernos locales. A su vez, las ciudades son centros de atracción de población indígena y población negra, población esclava, que también va a fluir masivamente a las Américas desde los primeros años de la conquista. El descubrimiento fundamental para el crecimiento económico de las Américas se produce en 1545, fue el hallazgo del Cerro Rico de Potosí, que va a ser, junto tal vez con el hallazgo de las minas en Zacatecas, en México, los principales dinamizadores de toda la economía continental y una verdadera revolución en lo que respecta a la creación de lo que Carlos Empata Azadurian llamó un comercio interno colonial, que implicó no solamente la explotación de los metales, sino también toda una cadena, digamos, de producción orientada a sostener el trabajo en las minas. Por ejemplo, haciendas y obrajes que se expanden a lo largo y lo ancho del continente, redes de caminos y de comunicación que van a funcionar como los nodos, o más bien los hilos que conectan distintos nodos de un sistema de comercio continental que va a afectar de manera directa lo que más tarde va a ser Argentina, pero que en ese momento, siglo XVI, siglo XVII, es básicamente un tapiz de ciudades que están pobladas por muy poca gente, hispanos, rodeadas de poblaciones indígenas que son encomendadas o que son explotadas para distintos trabajos en la región. Y esta zona en particular, la zona del Río de la Plata, del Tucumán y del Paraguay, se van a convertir en zonas de paso, de transición en las comunicaciones que conectan el Alto Perú con el Río de la Plata y más allá. Eh, en la integración de esta población indígena, por supuesto, intervinieron también las técnicas y conocimientos tradicionales, tanto para la subsistencia de las familias, que en general eran incorporadas al sistema de la encomienda, como también para los sistemas de comercio y los obrajes o las haciendas que comienzan a crearse por la misma época. En pocos años,
Imperio Español, más tarde unificado con el Imperio de Portugal, va a constituir un sistema de comunicaciones y de flotas que va a dominar el Atlántico y el Pacífico y que va a tener como eje o centro de desarrollo justamente el Alto Perú y las minas de Potosí. A lo largo del tiempo van a instalar también un monopolio de circulación de flotas que va a seguir unas rutas bastante estandarizadas para ese comercio y esa, en última instancia, explotación de la mano de obra indígena. Los caminos fueron fundamentales en ese proceso y aquí es donde viene justamente uno de los temas que a mí me parece sumamente interesante de destacar y es que lo que se llamó el Camino Real o los circuitos de circulación de la plata potosina durante la época colonial en buena medida respondió a, como ustedes saben, el camino del Inca o el Capacñán, que bueno, hoy es patrimonio de la humanidad, como ustedes saben, pero a la estructura de comunicaciones que habían montado tiempo antes los incas, que también aportaron al régimen de colonización modelos, se podría decir, para organizar a las poblaciones locales. Como ustedes saben, el imperio incaico había estado ampliamente extendido desde Colombia, Ecuador, hasta por lo menos Mendoza, que era toda la zona de circulación del camino, y había montado no solamente vías de comunicación, sino también un sistema de control, se podría decir, de todos esos espacios que llegaban hasta regiones sumamente alejadas del centro del Imperio Incaico, que era la ciudad sagrada de Cusco. Ahora bien, ¿qué pasaba con las zonas de las fronteras? Y aquí es donde me parece interesante ah, recuperar el hecho digamos, un factor que podríamos llamar factor de fracaso de la conquista, y es que en la mayor parte de estas zonas fronterizas de los confines, es decir, de las zonas alejadas de los principales centros urbanos, como podían ser Charcas, concretamente La Plata, Potosí y las principales ciudades coloniales, fueron regiones para América del Sur y para América del Norte, concretamente la región llamada la Chichimeca, que incluía varias naciones llamadas bárbaras e indómitas, eran zonas donde digamos así, el brazo armado de la colonización no había podido, no solo no había podido llegar, sino que en el caso de haber llegado había fracasado frente a a la resistencia indígena en todas estas regiones. ¿Cómo eran vistos estas regiones? Básicamente como regiones poco y nada exploradas, como regiones donde la conquista o la empresa de conquista había fracasado, zonas también que se imaginaban muy ricas al tiempo que habitadas por poblaciones consideradas bárbaras frente a quienes se planteaba como solución o el uso de la fuerza física, básicamente la guerra justa o la persuasión, digamos así, por vías eh, de la amenaza o la extorsión, la violencia, y al tiempo que son también zonas disputadas entre, por lo menos en un periodo, entre España y Portugal, es decir, que allí, en esos espacios, los españoles, los conquistadores, también los portugueses, hacen o buscan hacer una carrera para la obtención de riquezas y compiten por el dominio territorial. Estas son zonas vistas en principio como muy vastas, en algunos casos también como inhóspitas, desde Amazonia, el norte de Nueva España, hasta la zona del Pantanal o de las cordilleras, pero al mismo tiempo como zonas de, de habitantes, digamos, que van a ser calificados en la literatura como bárbaros,
pero es muy interesante observar cómo las visiones que los conquistadores tienen de estos espacios son bastante mitificadas, ¿no? Es la región donde son estas regiones de frontera donde se producen los mitos de la conquista, como han dado llamarle algunos autores, como el mito del Dorado, es decir, el mito de las grandes riquezas de las Amazonas, o de los gigantes, pensando en la Patagonia, o de ciudades escondidas, como la ciudad de los Césares, entre otros lugares que son lugares imaginarios, pero donde la distinción entre imaginario y realidad, como ustedes saben, no está claramente delimitada como, como hoy. Bueno, yo tengo mis dudas acerca de si hoy verdaderamente está delimitada la ficción de la realidad, pero lo que voy es que esas regiones son usina para la producción de narrativas en torno de la alteridad, de una alteridad desconocida, imaginada, y es muy interesante ver, ahora no tengo tiempo para traer ninguna cita sobre las descripciones de las Amazonas para el siglo XVI o de estas ciudades como El Dorado, y el origen del mito del Dorado, los gigantes, pero están ahí permanentemente como imaginario en lo que podríamos llamar cadena de exploraciones que se dan a todo lo largo de los siglos XVI y también el siglo XVII. Ustedes piensen que la cuenca del río Amazonas se recorre completa recién, o de la cuenca del Orinoco, no estoy seguro en este momento, se recorre completa recién en la segunda mitad del siglo XVII, es decir, que ha pasado más de un siglo de conquista y colonización para que los conquistadores llegaran a esos lugares. Hay, como parte, digamos, de un acercamiento más científico a esas realidades, ciertas crónicas que buscan crear tipologías acerca de los pueblos que habitan las fronteras y los contrastes con otros tipos de organizaciones sociales que los conquistadores y los colonizadores, y sobre todo los religiosos, han encontrado en las Américas. Y en esto me parece siempre interesante ir sobre un clásico de la antropología americana, podríamos decir, la obra de José de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, que distingue tres tipos o géneros de gobierno y de vida en los indios, dice Acosta. Uno son claramente los estados, los reinos, las monarquías, donde incluye a los incas y los aztecas, pero bueno, que acá llama Montezumas, pero también ahí incluye a otros pueblos infieles, pero civilizados, como los chinos o los japoneses. En un segundo lugar, Acosta identifica lo que llama beetrías, que serían como formas de gobierno que tienen consejos, un cierto rango de organización política, y que tienen también capitanes o formas de jefatura a quien obedecen los miembros de esas comunidades. Y finalmente, los habitantes por excelencia de las fronteras, desde la Patagonia hasta Filipinas, en donde que Acosta califica como totalmente bárbaros, como indios sin ley, ni rey, ni asiento, dice, sino que andan a mandas como fieras y salvajes. Esta es la manera como en la mayor parte de las crónicas de la época se clasifica a las poblaciones que habitan en las fronteras, y tenemos algunas evidencias visuales fantásticas, como la relación de viaje de Fray de Diego de Ocaña, que está disponible online para quien esté interesado en revisarla en la Universidad de Oviedo, que junto con la descripción de su viaje por estas regiones a fines del siglo XVI, es decir, una época bastante temprana para tener imágenes como las que pueden ver aquí en pantalla, en donde, bueno, básicamente se describe la vida y vestimentas y porte de esta gente bárbara, gentil, infiel, pagana, que en alguna medida se compara a las descripciones que hacen los cronistas de la costa de Brasil, del litoral, que son las primeras crónicas que se cuenta, sistemáticas con las que contamos de la conquista, como la de Claude Datteville o Jean de Lehy, o TV, entre otros misioneros franceses. Generalmente son religiosos los que hacen descripciones detalladas de estas poblaciones,
y que inspiraron a una buena cantidad de antropólogos en el siglo XX para fundar lo que hoy conocemos como americanismo. Pero junto con esas calificaciones de genéricas de los indios de la frontera como bárbaros, como gentiles, infieles, etcétera, hay también clasificaciones un poco más operativas de los indios que habitan en las fronteras, según se sujeten de manera máxima o mínima a la dominación hispánica. Y este esquema me parece sumamente interesante porque distingue tres tipos de indios para la región del Chile austral, como lo muestra en su estudio Jimena Obregón, en donde se diferencia claramente los indios amigos de los indios de guerra, los indios rebeldes y enemigos, y otro tipo de clasificaciones de indios que van y vienen, digamos, es decir, que no tienen un estatuto muy definido por relación a la población indígena, a la población colonizadora. ¿Cuál es y voy avanzando lo más rápido que pueda porque tengo 9 minutos? ¿Cuál es el instrumento que desarrollan los conquistadores, los colonizadores, el Estado colonial para controlar a estas poblaciones? Un instrumento que se desarrolla desde fines del siglo XVI, que son las reducciones o pueblos de indios. ¿En qué consistió estas reducciones y pueblos de indios? Que fue un sistema, un programa que se aplicó del norte de Nueva España hasta la Patagonia. Consistía básicamente en relocalizar y concentrar a las poblaciones indígenas en pueblos, en emplazamientos urbanos que estuvieran segregados de la población española, que de alguna manera era vista por lo menos por los misioneros como una población que degradaba a la población indígena, por lo tanto debía ser mantenida de manera separada. Debían conservar también su lengua, lo que se llamó la lengua general. Ahora no puedo entrar en un desarrollo muy detallado sobre qué es la lengua general, pero no, en sentido estricto la lengua general no es la lengua vernácula o la lengua madre de la que hablaba antes Axel Lázaro, sino que es una lengua creada especialmente para esos espacios a partir de varios, digamos así, sustratos de lenguas locales. A su vez, estos pueblos de indios debían contar con con un gobierno local y con leyes, las leyes de la República de Indios. Esta política fue, por supuesto, devastadora para la mayor parte de los pequeños grupos o familias que habitaban en el amplio espacio de las tierras bajas o incluso de la región andina, porque implicó que población que vivía en pueblos autónomos fuera concentrada en pueblos de misión, trasladada masivamente para vivir en estos pueblos especialmente diseñados. La idea básica de esto era que los indios, para convertirlos al cristianismo, era necesario primero hacerlos vivir una vida civil. Decía el propio José de Acosta, que vengo de citar, que además fue un evangelizador orgánico, en su De Procuranda Indorum Salote, decía que primero hay que cuidar que los bárbaros, estos indios que viven dispersos, en el monte, aprendan a ser hombres, y acá el significado de hombre básicamente refiere a una civilidad, a una vida urbana, y después a ser cristianos. Es decir, que no era posible cristianizar a estos indios del estrato más bajo de la tipología de la época sin antes hacerlos vivir con algo de orden civil y urbanístico. Es así como la estructura de las aldeas clásicas tradicionales pasará a estandarizarse racional y jerárquicamente en base a un esquema urbano como el que pueden ver acá a la derecha, que es un pueblo de misión eh, típico estándar, ya para fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, respondiendo a toda una evolución urbanística que se desarrolló a lo largo del tiempo. Entonces, esto es para señalar que las misiones como instituciones de frontera, como instrumento de la colonización, requirió obviamente de la imposición de un sistema civil, económico y político, pero también de la colaboración de las poblaciones indígenas para formar estos pueblos. Y es muy interesante, creo yo, destacar acá tal vez como paréntesis que
En el sistema colonial opresivo que buena parte de estas poblaciones vivían durante los siglos XVI y XVII, la misión era un mal menor, podríamos decir. Es decir, que era una institución colonial claramente, eh, fragmentadora de la organización tradicional, provocadora de destrucción de lenguas y de organización social indígena, pero al mismo tiempo en muchos casos aseguraba la supervivencia de estas poblaciones al lado de instituciones como la encomienda o la esclavitud. Es decir, que para los cánones de la época, la misión era una institución, podríamos decir, progresista hasta cierto punto. Pero la misión produjo también un etnocidio, como quiero insistir, y incluso podríamos decir también un genocidio, eh, en la medida que produjo una desaparición acelerada de lenguas. Y esto es solamente un gráfico que muestra cómo en una región de misión, en apenas 50 años, alrededor de 31 lenguas directamente desaparecen de estos pueblos bueno, se estandariza un tipo de lengua particular. Otro fenómeno muy común era que en los pueblos de indios de estas regiones pasaban a vivir poblaciones muy heterogéneas, étnicamente y lingüísticamente. Es decir, que los pueblos se transformaban de alguna manera en instrumentos de homogeneización del sistema colonial que pasaban no solamente por hacer desaparecer la diferencia étnica a la larga y lograr que esta población asuma una identidad vinculada al pueblo y no tanto a su pertenencia étnica, al pueblo de misión, sino que la gestación de nuevas lenguas, y este fue un instrumento fundamental para ello, las gramáticas y artes de la lengua desarrolladas para cada uno de estos espacios misioneros, acabaron por estandarizar o homogeneizar las formas de habla y de comunicación en estos espacios de las fronteras. La homogeneización también se aplicó a los nombres étnicos. Muchos nombres étnicos desaparecen. Y acá tenemos, no lo voy a leer completo, pero tenemos un fragmento de un misionero que habla, bueno, que él se encuentra incluso en una época tardía como el siglo XVIII, con una multitud de naciones, pero aclara, esta multitud no es tanta cuanto fingen los geógrafos e historiadores poco sinceros o ponderativos. Estos suelen poner como nombres de diferentes naciones lo que no son sino nombres de distintas tribus o parcialidades pequeñas de una sola nación. Entonces acá ven cómo comienza a operar de alguna manera la homogeneización lingüística y cultural. Uno podría decir una suerte de antropología aplicada en los territorios de las fronteras ibéricas. O fragmentos como este de otro jesuita que llega a la zona ampliamente reconocida como guaraní, y va a decir, pese a la diversidad de lenguas que hay en la región, que la lengua que habla toda esta nación, extendida tan a la larga, es una sola, que aunque la que hablan en el Brasil, que llaman tupí, es algo distinta, es muy poca la distinción y que no impide nada, lo cual ha sido de mucho efecto para la conversión de esta nación. Bueno, no podemos detenernos en el análisis de esta cita, pero claramente está, digamos así, señalando este misionero que la necesidad de tener una lengua homogénea, como la que definen las gramáticas para cada uno de estos espacios, es un instrumento fundamental de la conversión al cristianismo y también, en última instancia, de la civilidad. Los misioneros comenzarán a cuadricular también las identidades étnicas en base a la cartografía, instrumento al que va a recurrir después, en la medida que el Estado colonial es también un modelo para los estados nacionales en algún punto, a la localización o la representación cartográfica de las identidades étnicas como identidades continuas y homogéneas. Es decir, que la realidad concreta del espacio colonial, y uno podría decir en muchos casos también la dinámica de muchas comunidades o pueblos indígenas hoy incluso, es la de un espacio extendido, digamos, sin límites, se podría decir,
en la lógica indígena, que no reconoce, digamos así, una continuidad plena como la que podrían trazar los estados-nación, sino que ante todo reivindica o conecta puntos de conexión entre familias, entre lugares de uso, entre otros aspectos fundamentales para la dinámica cotidiana de estos pueblos. Y esto tal vez sería un poco un resumen de los mecanismos a través de los cuales el sistema colonial busca incorporar a las poblaciones. Pero no quisiera dejar de lado, y en esto voy a ser muy breve porque ya se me acabó el tiempo, no quisiera dejar de lado eh, una aproximación a las estrategias indígenas para reconstruir su propia historia, por un lado, pero también para representar el territorio, incluso utilizando las herramientas del sistema de dominación colonial. Eh, la pregunta, un poco que dejo abierta, es cómo efectivamente las poblaciones indígenas intervienen en este proceso de contar la historia colonial que de una u otra manera las atraviesa, incluso las poblaciones que se mantuvieron como la Mbuya guaraní, digamos así, dentro de todo alejadas, digamos, por muchos siglos de estas lógicas coloniales, pero que mantuvieron cierta permeabilidad también con el mundo de las sociedades envolventes. Y me parece a mí, volver sobre de qué modos esas poblaciones representaron en el pasado y representan hoy su propia historia. Y acá voy a hacer un paneo muy rápido de sistemas eh, que conservaron, podríamos decir, de la época prehispánica, sobre todo en las zonas centrales, pero también la elaboración de nuevos sistemas de representación del pasado y de los procesos, y podríamos decir también sistemas apropiados al régimen colonial para representar la historia. Esto es simplemente una muestra de los sistemas que se conservaron, sobre todo en las regiones centrales, para representar la historia o el paso del tiempo o los linajes, e incluso en la época colonial, como los quipus, los queros o incluso los códices. Pero me parece interesante también volver sobre las crónicas o sobre las formas de escritura indígena de la historia para contar estos procesos en la perspectiva indígena, recurriendo también a la escritura alfabética o a la representación gráfica o pictográfica, como la de los códices, que acá pueden ver para el contexto mexicano, o la obra de Guamán Poma que mencioné antes, que se podría considerar desde una perspectiva decolonial como una crónica indígena que subvierte la mirada del cosmos, colocando en el centro de la historia del cristianismo a eh, la historia incaica. O formas de contar la historia que tienen que ver con el ritual, con los cantos que se preservan hoy en estas poblaciones y que pueden, sobre todo las poblaciones de las tierras bajas, que se pueden rastrear en el tiempo y de alguna manera desafiar las miradas o las narrativas cronológicas, periodizadoras de la historia oficial. Pero lo que a mí me parece tal vez más interesante en términos de pensar los procesos coloniales es que las poblaciones indígenas se apropiaron también de instrumentos del colonizador para ganar autonomía. La escritura alfabética fue una de ellas y acá pueden ver una carta que los indígenas de las misiones guaraníes escriben al rey Carlos III hacia fines del siglo XVIII, en la que, bueno, no solamente manifiestan al rey su situación, sino que también firman con nombre y apellido cada uno de los caciques y corregidores.
Los mapas son otra expresión y a mí me parece que acá tendríamos que buscar las conexiones, las continuidades entre pasado y presente. Los mapas fueron instrumentos muy significativos en el pasado colonial. Este es el caso de un mapa del siglo XVIII, utilizados por los cabildos indígenas para reclamar sus derechos, como ocurre efectivamente hoy, de posesión de la tierra. Y es muy interesante observar en términos gráficos y cognitivos el modo como este espacio conectado se dibuja, se representa en la mano indígena. De la misma manera, la población indígena también se apropia del esquema urbanístico hispano y lo desarrolla de manera autónoma, como muestra un ejemplo bastante significativo de un pueblo de indios fugitivos en el siglo XVIII que decide escaparse de las misiones, juntarse en otro lugar, no tienen sacerdote, no tienen, digamos, doctrina cotidiana de, digamos, oficial, pero deciden respetar el patrón urbanístico de sus misiones de origen y al mismo tiempo son indios cristianos en general, deciden mantener su rutina cotidiana de rezo del rosario y de las letanías de la Virgen. Es interesante observar que en algunos casos esas, podríamos llamarle identidades indígenas y coloniales al mismo tiempo, hoy se sostienen en algunas regiones como la región de Chiquitos o la región de Mojos, como prácticas que son resultado de un largo proceso de etnogénesis, pero que al mismo tiempo son vistas como signos o símbolos de autonomía indígena hoy.